y la Embajada de los Estados Unidos en México aseguró que los registros de visados son confidenciales de acuerdo con la legislación estadounidense, por lo cual no pueden hablar de los detalles de los casos individuales. Y vamos a platicar con Verónica Ortiz, internacionalista, analista, abogada. ¿Cómo estás, Verónica? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita, que el gusto es mío saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, pues una nota que, si me permites el término, explotó, estalló el fin de semana y que pues corrió por todos lados en el sentido de que se le quitaba la visa primero, llamó la atención porque el que informó fue su esposo Carlos Torres y después, ya horas más tarde, la propia gobernadora dijo que también le habían aplicado la misma medida. Y Verónica, es la primera vez que algún gobernador de nuestro país en funciones pues se le quita por parte de Estados Unidos la visa. Sí, sin duda es un hecho sin precedentes y como tú bien lo dices, pues es la primera vez que a un gobernador, en este caso gobernadora en funciones, le aplican esta medida y me parece que evidentemente pues es, digamos, no solo un hecho inédito, sino algo que merece efectivamente tener muchas más explicaciones, pero no vendrán, me parece, del lado de la autoridad norteamericana. Ya lo decías tú sí, respecto del comunicado de la embajada en Estados Unidos. La autoridad de migración en Estados Unidos tiene amplia autonomía para definir las acciones que ellos hacen y guardan, digamos, bajo resguardo por tratarse de información y datos personales, toda esta información. Entonces, me parece que en ese sentido no vamos a tener un informe como tal, ni se le va a entregar al gobierno mexicano un informe de parte de la autoridad del CBP, ¿no?, que es la de aduanas y los cruces fronterizos. No creo que lo den de esa forma. Les informan precisamente a los afectados, en este caso, pues al esposo primero de la gobernadora y luego a la gobernadora misma. Entonces, creo que aquí sí estamos en digamos, en un caso que pues lo iremos sabiendo en función de lo que les vayan a decir a ellos, y me parece muy muy delicado, Lupita, justo porque pues se trata de una gobernadora en funciones, además de un estado fronterizo. Y creo que por lo menos, si me permites decirte, sí hay dos cosas que sabemos que no son, a pesar de lo que ellos puedan decir. No se trata de un tema administrativo, porque las visas se pueden revocar precisamente por temas que podríamos decir menores, en el sentido de que, por ejemplo, haya alguien que cruce la frontera con una visa de turista y se está más tiempo del que el que permite, por ejemplo, 60 o 90 días, y se pasa de ese tiempo, bueno, le pueden revocar la visa. O también si cruza con una visa de turista y obtiene un trabajo, por ejemplo, eso no está permitido y entonces eso sería causal para que te revoquen la visa. Pero tratándose aquí de dos personas que, digamos, residen del lado mexicano, que presumiblemente no aplicaría ninguna de estas causales, pues quiere decir que hay algo más en función de lo que ellos están haciendo, del trabajo que están desempeñando o de las vinculaciones que tienen personales, profesionales, que podría ser el origen del problema. Y además, creo que esto queda de manifiesto porque le retiraron a los dos las visas, y obviamente cuando tú cumples, digamos, o incumples, o incluso si tienes una falta, que cometas un delito, una infracción y demás, pues es algo netamente personal y no tendrían por qué revocársela al esposo y luego a la gobernadora. Aquí quiere decir que hay algo que está vinculado con sus actividades personales o profesionales, y eso es lo que estaríamos esperando conocer. Ahora, han estado circulando algunas versiones periodísticas, entre ellas la del semanario Z, las que señala que a ella sí lo notificaron, Verónica, esto como a cuentagotas, ¿no? Nos hemos estado dando cuenta, pero al esposo de la gobernadora en realidad le quitaron la visa en un cruce, en una de las garitas, y ahí le fue notificado. Efectivamente, y justo con origen en la fuente que dices del semanario Z, ellos hablan de que al esposo de la gobernadora se la retiraron intentando cruzar justamente a San Diego, y que lo que sí hizo el consulado norteamericano fue no esperar a que sucediera lo mismo con la gobernadora, supongo que en una deferencia por ser justamente una gobernadora en el cargo, y para que no intentara cruzar y tuviera que serle retirada en ese momento la visa
visa, imagínate la situación en que la regresen, ¿no? Y le retiren ahí la visa o se queden con ella. A ella le notificaron, pues para que ya ni siquiera intente cruzar. Pero como dices tú, nos estamos enterando a cuentagotas, estamos pudiendo ver qué cosas o qué supuestos sí se puede tratar o no se puede tratar, y creo que todo apunta más bien a relaciones, como te decía yo, que ellos puedan tener en términos de actividad personal, profesional, de negocios, de asociaciones. Eso en Estados Unidos pues se lo toman, digamos, muy en serio, y si hay algún tipo de investigación por actividades ilícitas o conexión con actividades ilícitas, pues ahí estaría quizá a la mejor la razón de por qué a los dos se les está retirando y revocando en este momento la visa para entrar a Estados Unidos. Ahora, el esposo, y tú lo mencionabas hace unos momentos, argumentaba, ¿no?, que era un tema administrativo. Sin embargo, pues vamos a esperar a ver qué es lo que se da a conocer, aunque ya las autoridades dicen que pues de tratarse de casos individuales no se da información, pero lo que él dice es, a ver, es un tema administrativo que no implica investigaciones o acusaciones. Hasta el momento, ¿no? Eso cabría completar la frase de que eso hasta el momento, porque efectivamente no lo sabemos. Me parece poco creíble que se trate. Efectivamente hay casos que son aleatorios porque el sistema en Estados Unidos hace revisiones más profundas de manera aleatoria, pero aquí pues estaríamos hablando de qué mala suerte, ¿no? Que les toque a una pareja de esposos que les revisen sus visas aleatoriamente y salgan los dos sorteados, ¿no? Pues es como sacarte la lotería primero el esposo y luego la esposa. Me parece muy poco probable. Creo que tiene que haber alguna razón de otro tipo, más de fondo, e inclusive aludiendo a, tú decías del semanario Z, y escuché yo también a Adela Navarro, su directora, hablar de que el único precedente que había era cuando a Jorge Hankron se le había revocado también su visa, y era justo por investigación, por temas de negocios de estos de apuestas ilegales y conexiones o presuntas conexiones con actividades ilícitas. Entonces, creo que en todo caso el único antecedente que se tiene pues habla más de que son investigaciones de ese tipo, de actividades personales, y no de un tema administrativo o aleatorio, o como te decía yo, que que infrijas, digamos, alguna disposición respecto de las leyes migratorias de Estados Unidos. Muy bien, pues Verónica, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, qué más información se da a conocer sobre este caso, que seguramente pues habrá mucha información de aquí en adelante, y bueno, pues ahí no va a quedar, ¿no? Porque también se ha mencionado que no van a ser los únicos a quienes se les quite este documento. Así es, incluso la presidenta algo como que en la mañanera dijo, bueno, después les digo. Algo dejó ver que había, digamos, algunos otros casos que pueden estar en esa lista que se supone que tiene ya el gobierno mexicano. Sí, dijo, no les quiero adelantar, pero le preguntaron específicamente sobre el tema. En fin, vamos a estar muy pendientes. Verónica, muchas gracias. Gracias a ti, Lupita, un gusto siempre. Hasta luego, muy buenas tardes.